Ahora tenemos al doctor Julio Rodríguez, abogado venezolano con una maestría en Derechos Humanos, Universidad de St. Thomas en Miami, en la Escuela de Derecho Humanitario Henry Dunant en San Remo, Italia. Tiene un doctorado en la Universidad de París en Francia y es coronel retirado del Ejército venezolano, magistrado de la Corte Marcial de las Fuerzas Armadas en Venezuela, consultor jurídico del Ejército y director de contratos del Ministerio de la Defensa. Julio. Gracias. Buenos días. Muchos se preguntarán qué hace un militar hablando de derechos humanos cuando la misión fundamental del militar es la guerra, ¿no? Prepararse para la guerra. Alguien dijo que para lograr la paz hay que prepararse para la guerra. Realmente, cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que trasladarnos pues, a las aportaciones bíblicas que traen en su contenido referencias ya a los derechos fundamentales, a algunos derechos fundamentales y a otros derechos humanos. Y al origen divino de la vida, creó Dios la humanidad a su imagen. Vemos como en ella se hace alusión en forma recurrente a la libertad y a la dignidad humana. Igualmente, en la historia y en la filosofía conseguimos múltiples pensadores que han venido desarrollando todo lo referente a lo que es o son los derechos fundamentales del hombre, los derechos humanos, el derecho natural. Y así conseguimos desde Platón con su República, Aristóteles con su Política, Cicerón en la Ley, Hugo Santo Tomás con su Suma Teológica, Hugo Grocio y después más reciente Thomas Hobbes en su Leviatán, Rousseau con su Contrato Social, Paine en los derechos humanos, inclusive hasta Carlos Marx en la cuestión judía. Todos estos pensadores han servido de inspiración y de instrumento para la creación de una serie de declaraciones que tienen que ver con los derechos fundamentales y que tienen que ver con los derechos del hombre. Y así desde los años 1600, con la declaración de los derechos, del derecho inglés, después conseguimos la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776, que sirve inclusive de inspiración para, posteriormente, pocos días después, producir la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. Igualmente conseguimos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa, y que es uno de los documentos más importantes que nos deja la Revolución Francesa. Posteriormente conseguimos nosotros la creación, con la Primera Guerra Mundial, la creación de la Sociedad de las Naciones, la cual desarrolla una serie de instrumentos jurídicos que van a tratar de conseguir lograr la paz a través del Tratado de Versalles en 1919, y esta sociedad sirve de base para la creación de la Organización de Naciones Unidas en 1945 y la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, con una serie de principios que van a permitir desarrollar un instrumento jurídico o un instrumento que va a recoger los aspectos fundamentales de los derechos humanos, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recogiendo los principios fundamentales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad igualdad y no discriminación. Esta declaración contiene 30 artículos donde se hace referencia de una manera muy particular
a los derechos humanos de carácter personal, los derechos del individuo con respecto a la comunidad, los derechos humanos de pensamiento, conciencia, de religión y de libertades políticas, y los derechos económicos, sociales y culturales. Después de la creación de la publicación de esta Declaración de los Derechos Humanos, hubo dentro de la Organización de Naciones Unidas una gran preocupación por crear un instrumento jurídico que permitiera controlar la violación de los derechos humanos. Señores, pasaron más de 50 años para que la Sociedad de Naciones, la comunidad internacional se pusiera de acuerdo y se aprobara un instrumento jurídico llamado el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, en las palabras de Kofi Annan, es un paso gigantesco en la lucha contra la impunidad, en la lucha por la reivindicación de los derechos humanos. Con la aprobación del Estatuto de Roma, se crea la Corte Penal Internacional. Esta Corte Penal Internacional, señores, tiene unas características muy peculiares y en su origen tiene unos fundamentos extraordinarios para combatir las violaciones a los derechos humanos, para sancionar los crímenes de guerra, para sancionar los crímenes de lesa humanidad, y creó una gran expectativa. Lamentablemente, señores, la Corte Penal Internacional no ha sido lo más efectiva que nosotros hubiéramos esperado. Y el proceso que se creó para el desarrollo de los juicios en la Corte Penal Internacional se volvió demasiado engorroso, y es demasiado engorroso, y estoy hablando en presente. Y por eso traigo a colación este punto, porque creo que es fundamental para el desarrollo de la democracia combatir la impunidad, porque precisamente esta Corte Penal Internacional fue creada para combatir la violación de derechos humanos, porque habían genocidios en todo el mundo, habían crímenes de lesa humanidad en todo el mundo, y no había un tribunal internacional facultado para sancionar, para perseguir a estos dictadores, para perseguir a estos asesinos, para perseguir a estos violadores de los derechos humanos en los diferentes países del mundo. Esa fue la génesis del Estatuto de Roma, esa fue la génesis de la creación de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, se creó una figura del fiscal general ante la Corte Penal Internacional, quien tiene una discrecionalidad asombrosa. Y simplemente, si él no quiere, si no le da la gana, accionar para presentar una causa, esa denuncia, esa acusación, duerme el sueño de los justos en la oficina del fiscal general. Hay otros procedimientos, pero todavía mucho más difíciles, y es la acusación por parte del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, la promoción por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de una determinada causa. En esos casos normalmente el proceso fluye, pero cuando son acusaciones o denuncias personales, existe una traba que no ha permitido que verdaderamente nosotros podamos sentir en la comunidad internacional y en los países y en las personas que hemos sido víctimas de muchos de estos crímenes una justicia, que es precisamente el fin último, obtener justicia a través de un tribunal
internacional a través de un tribunal penal. El Estatuto de Roma, señores, contempla algo que es fundamental en el derecho penal, que es la responsabilidad penal individual. O sea, que se puede atacar a un presidente de la República. Directamente se puede denunciar y se puede acusar a un presidente de la República, se puede acusar a un comandante de Fuerzas Armadas, se puede atacar a cualquier funcionario de un gobierno que cometa un delito de lesa humanidad. Y eso evidentemente debe producir un efecto fundamental, un efecto muy importante en el individuo que está ostentando un cargo, puesto que sabe que puede ser perseguido en un momento determinado y que los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, no prescriben. Entonces, ante esa no prescripción, esos funcionarios deben tener presente que el poder no es eterno, que el poder es efímero y que en algún momento van a ser perseguidos o deben ser perseguidos. Pero si este tribunal, si esta Corte Penal Internacional no ejerce las responsabilidades para las cuales fue creado, si el fiscal general de la Corte Penal Internacional se orienta hacia una determinada región, como lo dijo la actual fiscal general Fatou Bedoya, cuando recibió la fiscalía el año pasado de manos de un personaje argentino que llegó de la mano del gobierno de Kirchner a la Corte Penal Internacional, dijo que la justicia internacional se había enfocado solamente en África, pero que a partir de su gestión se iba a abrir hacia otros sectores del mundo. Estamos esperando, todavía estamos esperando. No se ha producido ni siquiera una acusación, ni siquiera una acción por parte de la fiscal ante las múltiples acusaciones y denuncias que existen en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y les puedo decir con conocimiento de causa, cuando particularmente o personalmente yo estuve en el Tribunal de la Haya, en la Corte Penal Internacional, aquello parecía más bien la oficina de la Presidencia de la República de cualquier país de los nuestros, donde para entrar existen 50 alcabalas y 50 funcionarios, cada uno más grosero que el otro, que ni siquiera te permiten tener un acceso libre a lo que debería ser un ambiente donde se reciban a las denuncias, donde se reciban a los acusadores, donde se reciban a las víctimas con los brazos abiertos. Eso fue lo que yo percibí y eso quiero yo transmitírselo a ustedes en el día de hoy. Porque para promover la democracia, para estimular y fomentar la democracia, señores, tenemos que combatir la impunidad. Porque sin impunidad no hay justicia, con impunidad no hay justicia y sin justicia no hay democracia. Buenos días.